Señor, te colocamos esta mañana en tus manos, tu palabra, Señor, el mover de tu Espíritu, Señor, que tú te has movido, Señor, tu Espíritu Santo se ha movido durante toda esta mañana, como Él se mueve desde la creación de esta tierra, sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas, dando vida, porque el Espíritu se mueve a dar vida, y Él nos está dando vida en esta mañana. El mover de ese Espíritu nos levanta, nos afirma, nos hace crecer. Da vida a esa semilla que tenemos dentro. La vida de Cristo empieza a crecer en nuestras vidas. Ese es el mover de su Espíritu, Señor, y queremos más de ti, Señor. Como dice la alabanza, queremos más de ti cada día más, Señor, de tu Espíritu, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, te colocamos la palabra, Señor, el verbo que se encarna en nuestras vidas, Señor, que es tu palabra, es la vida de Cristo en nosotros, Señor. Te colocamos, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad a ti, Señor, para que tú gobiernes, Señor. Gobiernes enteramente, porque necesitamos de tu gobierno, pero es a causa del sometimiento a ti, Señor, hacer tu voluntad, Padre de la gloria, Señor. Tú nos llamas, Señor, a toda hora nos llamas, Señor, nos quieres hablar, Señor, pero debemos alinearnos a ti, Señor, y esta mañana venimos a que nos enseñes a verdaderamente tener tu identidad. ¿Qué es tener tu identidad, Señor? ¿Cuál es tu paternidad? ¿Por qué nos llamas y nos das un nombre? ¿Y cómo debemos de buscar, Señor, esa identidad, Señor? Es tu palabra que nos vienes a enseñar, Señor, porque no es solamente el pedir, no es solamente de necesito hacer tu voluntad, Señor, pero necesito tu identidad. ¿Quién eres tú?, decía el hombre, Señor. ¿Qué soy para Dios?, decía Job, decía David. ¿Qué soy? ¿Qué es el hombre, Señor? Porque estaba falto de identidad, Señor. Y hoy venimos a ti, Señor, a buscarte, a que nos des, Señor, a ser uno contigo, Señor. Es la única forma de tener identidad, es ser uno contigo, Señor. Un solo espíritu, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Te colocamos esta palabra en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Samuel 17:55. Gracias te damos, Señor, por tu espíritu, porque es tu espíritu, Señor. No somos nosotros, somos un canal de bendición, un canal. Señor, úsanos en esta mañana y recibimos de tu Espíritu, Señor, esta palabra. Primera de Samuel 17:55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Identidad. Donde estaba ese hijo, ese joven, ese David, era un joven en ese momento, pero sus acciones hablaban por él, y las acciones de un hombre representan o manifiestan quién es su padre, de quién es hijo ese hombre. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Él se identificó, él definió su identidad, le dijo quién era su padre. Y él tomó la cabeza, como dice la palabra aquí, tomó la cabeza de ese gigante y se la presentó al rey. Cuando tú derrotes un gigante, también debes de presentárselo al rey. Debes ir a la presencia del rey a mostrar aquella cabeza que tú has tumbado. El rey ve de tu obrar, él lo mira. Y este hombre David definió su identidad. Y el Señor quiere darnos identidad. En esta mañana nos está hablando y nos va a hablar a través de su palabra.
David, cómo buscaba la identidad del Padre, cómo quería manifestar a ese Padre. Él era ungido desde joven, desde niño. Antes de estos hechos ya había sido ungido él. Él ya había sido llamado por el Señor. El Señor nos llama desde antes de fundar esta tierra. Él ya tiene un diseño para cada uno de nosotros. Pero eso no basta. Yo caminé mucho tiempo con mucha unción. Fui ungido por muchas personas. Pero sin embargo yo no caminaba conforme al Señor. Porque no buscaba la identidad de ese Padre. Porque no tenía un encuentro con Él. Porque Él quería hablarme como le hablaba a Adán. Adán le hablaba después de haber pecado. Le hablaba a Adán. Y el Señor nos habla. El hecho de que tú camines en pecado no quiere decir que el Señor no te busque. O que no haya un diseño para ti. Pero necesitamos una confrontación. Necesitamos un momento con su presencia. Para que Él revele y nos revele a nosotros quién es Él. David se preguntaba, ¿qué es el hombre? Job se preguntaba, ¿qué es el hombre para que tú te fijes? El hombre no entendía por qué había diseñado el hombre y lo había colocado sobre la tierra. Ellos todavía no entendían porque no había sido manifestado el Cristo en ese momento. El Señor hablaba a través de los patriarcas, de los profetas, pero todavía no vivía Él en el hombre, o sea que ellos no entendían todavía el diseño de Dios, no entendían cómo fue diseñado Adán. Adán fue diseñado con la presencia de Dios, por eso Él sopló sobre Adán, porque ese era el diseño, que el hombre viviera con la presencia de Dios dentro. Nosotros tenemos ese diseño, pero tenemos que llenarnos de su presencia para poder operar como Él quiere que operemos. Y David, siendo ungido, habiendo derrotado al filisteo, tendiendo una promesa del rey de que se casaría con su hija, él caminaba. Sin embargo, y fue ungido como rey y tomó el trono, pero él tenía cosas que lo apartaban del Señor. Vamos al Salmo 51:5. Y lo vamos a leer del 51:5 y luego comenzamos. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este salmo él lo escribe cuando él, siendo rey, mira a Betsabé y toma a Betsabé y cae en pecado y mata a Urías, al hombre de guerra, al hombre que lo defendía a él, al hombre que iba adelante de la guerra. En este momento David, de acuerdo a la ley, debía morir a causa de su pecado, a causa de matar, porque él mató al hombre de su ejército, él lo llevó a la muerte. Y él va a la presencia del Señor. Es él allí en ese momento que él va a esa presencia y le habla al Señor. Él no está escribiendo el salmo, él está allí en la presencia del Señor. Es el Espíritu luego que a través de un escriba nos dan lo que David estaba expresando en ese momento. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí es lo que yo hago, esa causa de mi iniquidad. Porque yo fui formado en pecado, por eso pecado cometo. Siendo ungido, necesitaba de esa identidad del Padre. Dice en el 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, es una declaración, como de un hombre moribundo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, estoy expuesto a morir. Hay sentencia de muerte sobre mí a causa de mi pecado. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Él estaba en una confrontación con el Señor y humillado ante el Señor, confesando su pecado. Y esta es la forma como que nosotros empezamos o buscamos la identidad o buscamos al Padre. Si no hay confrontación, si no hay un rostro a rostro con Él, es imposible que Él nos dé identidad. Si nosotros no vamos a su presencia a decirle que somos pecadores, que hemos pecado, y Él no está hablando de su pecado, pero Él está hablando de la causa de su pecado.
y limpia. Por eso la presencia del Espíritu nos revela cuál es la causa de lo que nosotros hacemos que nos aparta del Señor. Es el Espíritu que nos revela. ¿Qué hacemos nosotros que el Señor quiere revelarnos? ¿Por qué caminamos desalineados al Señor? Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. El Espíritu le revela que Él conoce su pecado. Yo conozco. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él sabía su debilidad, porque Él reconoce que siempre el pecado iba delante de Él todavía. Contra ti solo he pecado. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es una declaración. Él está adorando al Padre, pero ese adorar es el que busca el Señor con nosotros. Que lo adoremos, pero manifestemos en esa adoración que somos levantados en pecado. En pecado hemos sido nosotros puestos en esta tierra. Nosotros cuando nacemos nos dicen tan lindo el niño, pero no le muestran la maleta que trae. Y la maleta que trae son los mismos padres. Nuestros padres nos entregan a esta tierra, son emisarios de un niño, tan lindo el niño, pero nos entregan dos maletas cargadas, una de parte de la mamá y otra de parte del papá. Y es ahí donde el Espíritu empieza a trabajar a través de nosotros para revelarnos esta adoración que está haciendo David. David está abriendo las maletas delante del Señor, dice, mira lo que yo traigo a causa de lo que me entregaron mis padres. Yo soy un bastardo, yo no nací en un hogar y manifiesto un pecado porque fui creado, fui traído a esta tierra en pecado. Él está adorando, y esa es la adoración que el Señor quiere de nosotros, que nos desnudemos delante de Él en esa cruz. Señor, yo no puedo con mi pecado. Señor, he sido formado en pecado. Mi padre me dio esto y mis antepasados a través de mi padre me dieron esto. Y en ese momento el Espíritu a mí me habla y claramente me muestra las maletas que me entregó mi papá y mi mamá. Y no solo ahora, sino hace mucho tiempo, sino que yo no entendía esto. Yo veía allí en mi madre estas cosas que me disgustaban de ella siendo un niño. Y en mi padre, como yo no me crié con mi padre, después de viejo, cuando el Señor me lo entregó ahora, después de 80 años, empecé a ver que la juventud mía era igual a la de él, que lo que a mí me gustaba, a él le gustaba, ahora que fuimos amigos después de viejos, que él me contaba su vida y sus pecados, y yo entendía ahora por qué yo hacía las cosas, porque era causa de la iniquidad que el Señor ya me reveló, me enseñó su palabra y me habló de Éxodo 34, y entendí que era Éxodo 34, que Él va hasta la maldad del hombre, hasta la cuarta generación, dice Éxodo 34. Pero también Éxodo 34 te habla de las miles de bendiciones, que son de generación en generación, o sea que nunca paran las bendiciones, pero el pecado y la iniquidad del hombre va hasta la cuarta generación. Por eso nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor, porque no es solo, Él nos da un nombre, Él me llama por mi nombre, Él le dio un nombre a Saulo, a Jacob, a Abraham le dio nombre, te da un nombre nuevo, pero tienes que ir allí a la cruz. David fue ungido, siendo niño fue ungido y fue hecho rey, pero en pecado fue formado, en pecado fue formado. Él tuvo que ir hasta a la cueva de Adulam, él tuvo que despojarse de todos sus apoyos, de todas sus muletas donde él se apoyaba en un reino, se apoyaba en Jonathan, se apoyaba en Samuel. En ese momento cuando él está en la cueva de Adulam, él no tiene ni a Samuel, ni a Jonathan, ni tiene reino, ni tiene nada, ni tiene guerreros. El Señor nos dice, despójate. ¿Cuáles son en qué te apoyas? En tu ingeniería, en tu economía, en tus apellidos, en tus amigos.
en tu sangre azul, ¿en qué te apoyas? Y necesariamente nos lleva a la cueva. Y ahí nos fortalece, y ahí nos levanta, ahí nos ayuda, pero necesariamente tenemos que soltar en qué nos estábamos apoyando. Y es más, nosotros, si no nos queremos soltar, Él nos las quita. De ese tamaño es. Cuando Él te ha formado y te ha estructurado, tienes que darte cuenta que está siendo procesado, porque grandes cosas vienen. Porque hay un reino, hay un trono de David que era necesario establecerlo. No por David, sino por su palabra, por su nombre. Porque todo lo que nosotros hacemos y por lo cual estamos aquí parados es a causa de su nombre, de su gloria. Cuando entendemos que tenemos que cumplir un propósito por su nombre, entonces empezamos a buscar esa identidad de Él. Podemos empezarlo a llamar Padre. Padre, quiero que su espíritu sea uno con el mío. Quiero escuchar su voluntad, quiero hacer su voluntad. Quiero manifestar las cosas que yo vine a manifestar, que están en el diseño del Padre. El hombre no perdió al Padre. En el Edén no lo perdió. El Padre seguía hablándole. El Padre sigue hablándole a las generaciones, El hombre perdió el ambiente, perdió el Edén, perdió el ambiente de los cielos aquí en la tierra. Él fue sacado, Adán, y toda la generación nos sacaron del ambiente donde estaban los cielos y la tierra manifestados, donde el hombre caminaba con Dios. Lucifer fue sacado del ambiente de Dios, fuera. Pero en Cristo volvemos allí. Cuando empezamos a ser transformados, el Señor quiere meternos otra vez allí en esos cielos y tierra unidos, para cumplir el propósito de su palabra sobre esta tierra. La tierra ya está llena de su gloria. Ya está llena de su gloria. A causa de Cristo. Isaías lo dice, la tierra está llena de su gloria. No estará llena de su gloria. Los cielos y la tierra ya fueron unidos y la tierra fue restaurada. Y esto es lo que nosotros no hemos entendido, que ya fue restaurado. Que la Jerusalén ya bajó. Apocalipsis 22 o 21 dice, la Jerusalén desciende, ya descendió. Pero lo leemos al final de los tiempos que descenderá, no, ya descendió. Él vino a habitar y Él habita en nosotros. Por lo tanto tenemos que manifestarlo para poder sanar esta tierra. O sea, la obra ya está hecha. El Señor dijo en la cruz, todo está consumado, todo, ya está hecho todo, dijo Él. ¿O qué obra falta por hacer? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Cristo ya la hizo. Pero nosotros tenemos que manifestarlo para cumplir su palabra. Nosotros fuimos diseñados para hacer las herramientas de Él sobre esta tierra. Y eso es lo que Él quiere. Sin identidad no podemos operar. Y la identidad la tenemos a causa de que es rostro con rostro, cara con cara, desnudos allí con Él, siendo sinceros con Él, es la intimidad con Él. Esto funciona a causa de que es la estructura del Señor, los 5 ministerios. Es el diseño por el cual somos transformados. Empezamos a dar pasos aquí. Llegamos siendo ovejas, pero tenemos que salir para poder dar fruto. El Señor busca fruto en nosotros. Ese es el diseño del Señor, que nosotros demos fruto. Por eso busca en la higuera fruto. Y estamos siendo transformados aquí para dar fruto. El Señor nos lleva a eso, a esa realidad. Hablábamos de Pablo en Romanos 7:15. En Romanos 7:15 nos habla del proceso de Pablo también, porque esto es una lucha de la carne.
Esa es una lucha interna nuestra de la carne, porque somos de carne, porque fuimos formados en pecado, fuimos estructurados, nos dieron esa herencia. Y Pablo igual recibió herencia de sus padres. Él fue levantado en la escuela de Gamaliel, fue levantado en el conocimiento, en la razón. Él era más romano que todos los romanos, fariseo más fariseo que todos los, o sea, era de una escuela farisea, una escuela política, religiosa, representaba al Estado romano. Era un hombre formado y estructurado, entendido en la Torá, en la palabra, pero era un hombre que necesitaba identidad, por eso el Señor lo derriba. Ese derribar allí, el derribar era confrontarlo a él. ¿Tú qué eres? Así como a David lo metió en la cueva, él también lo metió en ceguera, para derribar su estudio, sus apellidos, sus honores. ¿Quién eres tú? Si no tienes nada de mí, ¿quién eres tú? Y sin embargo, tenía que ser procesado. Por eso escribe aquí Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley que es buena. Está hablando de la ley, está hablando a causa del pecado, la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, ¿ya? Hay una lucha de simientes. Nosotros fuimos criados en una lucha de simientes. Por eso es la lucha aquí, la cizaña y el trigo corren en nosotros. Por eso el trigo tiene que crecer y la cizaña se ahoga a causa del trigo, ¿ya? O la cizaña apaga y esconde la semilla, pero las dos semillas están allí, ¿ya? Y Pablo nos está hablando de esto, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso tenemos que ser honestos nosotros mismos. O sea, no es aparentar. Yo puedo pararme aquí y aparentar ser un teólogo, aparentar ser un padre de familia, aparentar ser un doctor en ingeniería. Pero esto es intimidad con el Señor, porque ahí a Él nos desnuda. ¿Quién eres tú? Y Él te dice que yo quiero que seas esto, pero tienes que dejar esto. ¿Sí? Dice, así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley te dice, eres pecador. La ley te dice, eres pecador. Y porque no hay ninguno que cumplió la ley, dice la palabra. No hay justo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él se deleita en la palabra. Él se deleita. Todos nos deleitamos en la palabra. Porque esto es vida. Pero la carne la tenemos allí igual. Y tenemos que ser realistas. Pero solamente allí, en la confrontación con Él, empezamos a ser transformados. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira hasta dónde llega Él. Igual las mismas palabras de David. He sido formado en pecado. ¿Sí? David nos dice, lávame más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Pero dice en el 7:25, gracias doy a Dios, porque Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Solamente en el Espíritu, y solamente el Espíritu Santo nos da esa claridad por dónde estamos fallando, para poder ir a lavarnos, a limpiarnos, a fortalecernos en la presencia del Señor. Ahí es donde Él nos da identidad. Ahí es donde podemos decir que somos uno con el Cristo, que somos uno con el Cristo y somos uno con el Padre. Ahí es donde nosotros podemos decir somos uno con Él. Y podemos empezar a hacer, porque no solamente es decir, no solamente es pensar, sino hacer y manifestar ese Cristo que verdaderamente
vive como dice la palabra, si es que el Espíritu de Dios habita en mí. ¿Ya? Porque Él te aclara una cosa, tú puedes hablar muchas cosas, pero tienes que manifestarlo a Él. Eso es lo que el Señor nos está hablando. ¿Cuántas personas hay así en la iglesia? ¿Cuántos hemos llegado siendo bastardos a la iglesia, sin una identidad, negados de nuestra misma familia, negados de nuestra propia congregación? Pero en Él tenemos identidad. Él nos retorna la identidad a causa de Él mismo, no de nosotros, sino de Él mismo. Proverbios 28:13, mira lo que dice. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que se desnuda ante Él, el que confiesa su pecado, alcanza la misericordia de David. Por eso Él restaura a David, porque Él confiesa su pecado, Él no oculta su pecado, Él se desnuda ante el Señor. Es una declaración que debemos hacer ante Él, ante su presencia, y alcanzamos misericordia. En Hechos 13:22 la palabra nos lo reafirma. Hechos 13:22. Hechos 13:22 dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David va a la presencia del Señor, se desnuda, es transformado y es un hombre que tiene el corazón conforme al Padre, que hará lo que el Padre quiere. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que alcancemos misericordia y que tengamos un corazón conforme a Él, porque un corazón conforme a Él hará la voluntad de Él, porque hemos sido llamados a hacer la voluntad del Padre. Nosotros hemos sido llamados a establecer un reino y un gobierno aquí sobre la tierra, a traer una generación. Nosotros clamamos las bendiciones de Abraham y de Jacob y decimos, no, es que eso me alcanza, ¿sí? ¿Y tú qué estás haciendo para tus hijos y para tus nietos? Si eres tú el que estableces esa bendición, la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, de generación en generación, nos tiene que alcanzar y nosotros manifestarla a través de un corazón como el de David para poder bendecir a nuestros hijos. Solamente nosotros bendecimos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y ellos bendecirán generaciones, teniendo un corazón conforme a su corazón, quien hará todo. ¿Qué es lo que quiere el Señor para tu vida? Todos hablamos, no, pues que nos bendiga. Sí, no, el Señor, bendícenos, Señor. Pero tú, ¿qué estás haciendo de lo que Él quiere que hagas? ¿Le has preguntado qué quieres que hagas tú? Y ayer la pastora nos hablaba de la oración de Jabes, nos introducía con la oración de Jabes. Expande mi territorio. Fue un hombre que fue dado a la luz con dolor, dice la palabra. Por eso se llamaba Jabes, eso traduce, dice la palabra. Y toda matriz que se abre con dolor es porque hay una lucha de simientes. Eso lo estudiamos. Hay esterilidad, hay dolor. Hay una matriz cerrada, la matriz de Sara, de Raquel, cerrada, hay dolor. Cuando un hijo viene con dolor, una matriz cerrada, una mujer no puede dar a luz, es porque hay una lucha espiritual allí, porque viene algo bueno allí. Por eso esas matrices tienen que ser operadas a través del poder de Cristo y romper esa esterilidad, porque viene algo grande, viene un Samuel, viene un Jabes, viene un Isaac, viene un Jacob. Hay una lucha allí. Es la luz que viene, pero hay que ministrar, hay que romper, hay que quebrar. Eso es lo que el Señor estaba hablando con Jabes ayer. Había una bendición grande porque él iba a ensanchar el territorio del Señor. Y nosotros somos llamados a ensanchar el territorio. Nosotros no vinimos a estar sentados allí. Todas estas sillas no se hicieron para sentarse y recibir, sino para ensentarse, discipularse, formarse, estructurarse y a ir a ensanchar el territorio.
Ese es el llamado del Señor, a eso fue que vino Jesús, a formar, a estructurar, a levantar. Pero Él no dijo, voy a hacer hijos para que me pidan. Ensancha tu territorio, ensancha tu casa. Pide una casa para expandir el territorio del Señor, para predicar el Evangelio en tu casa, para sanar tu casa, para levantar generaciones, para que la bendición de Abraham, Isaac, Jacob, sea sobre tu vida y de tus hijos y de tus hijos y de los hijos de tus hijos, por generaciones, hasta que la tierra se llene del conocimiento de su gloria. Es que ese es el cumplimiento de la palabra, esos pedacitos. Yo leía que la Biblia está hecha así en pedacitos, pero el Señor nos manda a nosotros a irla armando. Y entendemos el sentido de la palabra y a cada uno le va dando revelación. Ármala, la palabra está aquí, todo está aquí hecho. Pero el Señor nos dice, vaya armándola. La revelación del Señor está aquí toda, porque Él ya acabó su obra. El Señor viene a eso, a darnos esa formación. Y nosotros como formadores tenemos que menguar, porque los apóstoles no se pueden levantar sobre una generación. El que forma tiene que menguar para que salga el otro, para que venga la generación, para que se levante, para que vaya. Por eso ese es el diseño de la casa de hogar de oración. Es de estructurar, de levantar, de formar, de lanzar, de expandir, pero no esclavos de iglesia, no levantar ovejas, sino reyes que vayan y establezcan territorio y gobierno, que reciban, que sean ministrados, que reciban de esa esencia, de esa unción del Señor. Mira lo que el Señor hacía anoche, tremendo lo que el Señor hacía anoche, y el Espíritu de Dios ya había hablado durante toda la semana. El jueves estuvimos aquí reunidos, que le estaba comentando a Gustavo. Aquí estuvimos con los muchachos aquí, sentados aquí hablando. ¿Y por qué no se hace esto? ¿Y qué sucede con ustedes? ¿Por qué no hay diálogo? Y el joven empezó a expresar de su corazón. Y empezó a expresarlo. Yo soy así, yo no saludo a nadie, yo no me paro, a mí no me interesa la gente. Y empezó a hablar y a manifestar de lo que había en su corazón. Y la niña que estudia psicología, yo le dije, haga un cuadro de él, y ella empezó a hacer un cuadro científico, psicológico, sobre él. Pero la pastora dijo, no, a él esto es espiritual, y esto hay que ministrar a este joven. Y resulta que ayer el Espíritu operó, y en forma operó sobre ese hombre. Y vamos a ver un hombre cambiado, y vamos a verlo crecer, a seguir viéndolo crecer. Porque Él trae diseño, porque en Él hay una lucha de simientes, pero es el Cristo que se levanta en Él, para alabanza y para gloria del Señor. Bastardo, pero el Señor ayer le dio identidad. En pecado fui formado, ese joven, bastardo, pero el Señor le da identidad y lo levanta y lo estructura y lo forma. Porque él ya no tiene la identidad de sus padres, sino la de Dios. Y eso es confrontación. Él tuvo una confrontación ayer con el Padre, y el Padre lo derribó, así como a Pablo, a Saulo lo derribó ayer lo derribó. Es un cara a cara con el Señor que el Señor nos busca. Él nos busca. Tu pecado no le interesa a Él. Vete y no peques más, dice Él. Así sencillo, no peques más. No es condenación, aquí no podemos estar señalando, condenando. Si el Señor te dice no peques más, ¿ya? Pero Él quiere que tú te humilles ante Él y le digas, en pecado fui formado, te desnudes ante Él, reconozcas, porque Él lo sabe todo. Si Él sabe nuestros pecados, porque Él sabe Él nos trae de la eternidad y nos coloca aquí, entonces Él conoce. Pero Él busca que nosotros seamos sinceros con Él, como lo fue David, como lo fue Saulo. Confrontación, un cara a cara. Vamos a Juan 4:1. Juan 4:1. En este pasaje
Es un resumen de lo que el Señor opera. Todo ese amor grande del Señor. El amor del Padre cubre multitud de pecados. Él cubre todos nuestros pecados. La misericordia de Él es muy grande. Él no vino a señalarnos. Él vino a darnos vida, vida eterna. A eso fue que vino el Señor. Mira lo que dice Juan 4. Este pasaje lo conocemos perfectamente, pero vamos a estudiarlo, a profundizarlo. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí en Samaria va a suceder algo grandísimo. De Samaria, todos sabemos, el Señor nos ha enseñado y aquí hemos estudiado sobre la palabra, que eran ellos apartados, ¿sí? La bendición solo era de Israel. El norte, el gobierno del norte no habían hecho un monte de adoración. Gerizim era el monte de su adoración. Ellos habían nombrado sus levitas conforme al orden del gobierno. Dice, no, tenemos que tener una estructura religiosa acá porque si no se van a ir a adorar a Jerusalén. ¿Ya? Entonces, en la división de los pueblos, entonces el gobernador Jeroboam, él dice, no, si yo no monto el sistema religioso acá, se van a ir a Jerusalén allá a adorar porque allá tienen un Dios, nosotros tenemos que tener otro Dios, otro monte de adoración. Entonces montan el monte Gerizim para reemplazar a Jerusalén, ¿ya? Y se apartan y nombran levitas. Dice, necesitamos una estructura religiosa. Entonces dice, no, vamos a hacer, así como los católicos, vamos a hacer una estructura religiosa, vamos a tener levitas y vamos a tener profetas y vamos a hacer todo, ¿sí? Y así es el sistema actual. Montemos una iglesia, montemos esto, yo soy fulano, yo soy apóstol, ahorita es apostolitis, yo soy apóstol, usted es pastor, usted es evangelista, usted tal cosa, usted estudia en el instituto, usted tal cosa, usted haga y fórmese. Entonces había eso, pero había un hombre que había sembrado allí, dice la palabra, que había un hombre que descendía de Jericó y fue asaltado por los ladrones. Y hubo un samaritano que tenía un corazón más grande que cualquier persona que sabía la Torá. Y pasó un levita, dice la palabra allí, y no, pasó de largo. Pasó, yo no sé si pasó un fariseo, no recuerdo qué pasó allí, pero pasó. Pero ese samaritano sembró. Ese samaritano sembró y la causa del sembrar es que otro vendrá y levantará. Y ese samaritano, a causa de ese samaritano es que Jesús pasa por allí. A causa de esa misericordia que hubo allí de un hombre, que era su corazón derramado, que era un corazón sincero, que dio auxilio, dio cobertura, inclusive dejó dinero para las necesidades del otro día cuando él se curara, se levantara, se fuera bien. Jesús hoy pasa por ese mismo pueblo. Y estaba allí el pozo de Jacob, dice la palabra, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta, el pozo de Jacob. El agua era lo más preciado en ese entonces. El agua era escasa en ese tiempo también. El pozo de Jacob, según los historiadores, ese pozo era alimentado por las aguas lluvias. Y era el pozo que buscaba una mujer. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Mira lo que es, el agua busca la sed. El agua que Jesús busca la que necesita, el agua. El Señor busca porque Él es el agua de vida y nos busca a nosotros que estamos sedientos. Pero sin embargo Él nos pide, dame de beber, así como el de la higuera, dame de tu fruto. ¿Qué tienes tú allí? ¿Qué aguas son las que tú tienes dentro de ti? Le dice a la samaritana, ¿qué tienes tú? Y mira el diálogo que se desarrolla, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío
Me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana. Ahí está marcada la división que había entre los judíos y los samaritanos. ¿Ya? La diferencia, nosotros no nos podemos ver. Entre nosotros hay una gran diferencia. Yo soy de una iglesia apostólica, usted de otra iglesia apostólica. ¿Ya? Yo no te puedo dar de beber a ti, pero Jesús es grande sobre todo. Él vino a establecer ese reino sin divisiones, porque una es la iglesia. Él vino a romper todo lo que nosotros hemos montado aquí. Yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy de perenteo. No, el agua es aquí nomás. ¿Ya? Y el Señor viene a hacer esa confrontación hoy en día, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Él te está diciendo pídeme de tus aguas, pídeme de mis aguas, te dice. Dame de beber. Si tú supieras quién te está hablando, tú me pedirías de beber, porque tú no conoces el agua que yo tengo, de este pozo que yo tengo. El Señor nos está hablando a nosotros que anhelemos de sus aguas, porque en Él hay vida, en Él hay agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua de vida? Ella no entendía de qué le estaba hablando el Señor, y el Señor sí sabía que el agua estaba profunda, porque era época de verano. Sin embargo, Él estaba sentado con ella y estableciendo un diálogo para llevarla a esa verdad de ella, a esa realidad de ella. Él la estaba confrontando en ese momento. Él estaba diciéndole, mira lo que yo te traigo, pero tú ni siquiera lo puedes ver. Ella tenía velos sobre velos sobre velos, no podía ver. Pero los velos, cuando hay una confrontación, se empiezan a caer. Cuando el Señor te acercas a Él, le buscas a Él, Él empieza a derribarte. Él empieza a hablarte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Mira, aquí te está hablando de la bendición que hablábamos ahora. La bendición es generacional. El agua tiene que ser, de esa agua que estaba bebiendo Samaria, era el agua de bendición de Jacob, de los pozos de Jacob, de los pozos de Isaac, de los pozos de Abraham. Si ves que la bendición es generacional, tú no puedes cercar los pozos, tú no puedes sellar los pozos. Nosotros somos pozos de vida, de los cuales tienen que beber nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Tú no puedes estar pidiendo agua cuando tú tienes un pozo dentro de ti. Amén. Así es. Eres un pozo de agua de vida a causa de Él. Amén, amén. Y pedimos agua, pero es Él, de Él emana la vida, de Él emanan los torrentes de agua de vida. Aleluya. Es Él, y Él lo está confrontando, Él le está diciendo, llénate de mí, llénate. Pero ella solo veía la religión, ella estaba enmarcada, no, nosotros tenemos un monte, esta agua es la que nosotros, los ojos, ella tenía su centro de creencias aquí, en el alma, en lo que ella veía. No, yo vivo de la historia, yo me sé la Torah también, yo soy adoradora porque a mí me dijeron, ella era una mujer fregadita, pero ella decía, no, yo adoro, siendo fregadita ella adoraba, y dije, yo voy a Jericín a adorar porque allá me enseñaron y yo adoro, yo tengo mi profesión pero yo adoro, y saco mi agua, y tengo mis levitas, religión, totalmente religión, velos, pero el Señor sigue, el Señor no para, el Señor cuando te va a dar de beber no para, porque tienes que tomar, hay un diseño que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, el diseño no lo para nadie, hasta la hora, si tú no eres entendido hasta el momento de partir, el Señor te está buscando porque Él no te quiere perder, pero nosotros que estamos entendiendo esta palabra, tenemos que entender esto, que fuimos llamados para llevar vida a otros, para expandir el territorio de Él, para que la tierra verdaderamente sea esa heredad que Él diseñó. Y esa causa, y cuando nosotros somos entendidos en esto y damos de beber a otros, el Señor nos va a dar, y a medida que esa es la fuente, a medida que nosotros sacamos de nosotros, el Señor nos sigue llenando.
En este momento el Señor me está dando a mí, porque yo doy, porque yo doy, porque yo doy. El jueves trabajamos, yo doy, yo doy. El Señor llena, 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 pero si tú no sacas, entonces el agua se te estanca. Y es un estanque, como el del antiguo estanque, afuera del templo. Había que esperar que se revolviera. Pero el Señor vino a cambiar el diseño. Ya el agua no está en tinajas, no está en estanques, son ríos que fluyen, fluyen, fluyen. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. De esta agua de ese pozo, de esa agua estancada allí. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, será en él, será en usted, en usted, en usted, será en usted una fuente de agua que salte para vida eterna. Fluye, 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 por eso nosotros no podemos parar de dar. Por eso cuando nosotros tenemos el corazón del Padre, como David, como Jabes, tenemos la idea clara de expandir. Tenemos que expandir, y en la medida que expandimos el reino del Señor, Él nos llena, y esos corazones son los que Él busca y estima. Por eso ese es el diseño, no parar. Y cada cosa que nosotros hagamos en esta vida, llámese la profesión que seamos, tenemos que trabajar en este diseño del Padre, en el trabajo, en la oficina, en los amigos, en la reunión. Porque no podemos llevar dos cosas, una reunión para la rumba y otra reunión para el Señor. La rumba nuestra tiene que ser para el Señor. Si te reúnes con tus amigos, que fluyan ríos de tu agua, de aquí del interior. Que si estás en una reunión tomándote una copa de vino, estás dando de lo tuyo, estás expandiendo. Entonces tu corazón va a ser con ese corazón conforme al Padre. Y Él te dará más agua, primero te da más agua de vida. Y luego lo que necesites para expandir ese reino, Él te lo va a dar, llámese lo que lo quieras llamar, llámese oficina, llámese negocio, llámese lo que quieras llamarlo, Él te va a expandir a causa de que estás estableciendo su reino y su gobierno. Ese es el diseño de Él, pero nos hemos enseñado es a sentarnos, y yo pasé muchos años sentado, y la pastora no hace sino decirme, pero es que usted vea, usted se demoró. Y yo le digo, no era el tiempo. No era el tiempo todavía. Pero es el Señor, y el Señor nos mete a la cueva hasta que no nos quita todas las muletas donde nos apoyamos. Entonces no entendemos que ya es el tiempo de salir de la cueva. Pero Él nos mete allá a la cueva. Y no es que nosotros nos metemos. Nosotros parecemos así que con los pies y adelante como los gatos cuando los van a bañar, hermano. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Dame de esa agua. Ella ya, ¡pum!, se le cayó todo allí. Yo quiero esa agua de vida. Yo estoy cansada de venir aquí en las tardes. Yo necesito de esta agua, porque yo tengo sed. Dice Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Esta mujer es sincera con Él. Se desnuda delante de Él. Ella no le dijo, ¿y usted de qué me habla? ¿Usted acaso me conoce? Respéteme. Está en contra de mi integridad. Yo soy una dama. Es exacta la respuesta que está David en la presencia del Señor. En pecado he sido formado, soy un bastardo. Ella le está diciendo, soy una bastarda. He sido formada en pecado, mi pecado es a causa de mi iniquidad. Ya le dice, sí, tienes toda la razón. Este no es, dice, respondió la mujer, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con la verdad. Pero el marido que le estaba llegando a ella era el marido de la perfección. Es el esposo correcto. El séptimo marido. Ella había tenido 5 espiritualmente. Y el que tenía era el sexto. Y el que tienes no es tu marido, van 6. Pero llega la perfección que es Él. Le dice.
Él se le manifiesta y le dice, yo soy tu marido, yo soy el que necesitas, tú eres la iglesia, tú eres una iglesia, y yo soy tu cabeza, yo soy tu agua de vida. Pero ella tuvo que ser sincera, le dije, no tengo marido, pero él sabía la profesión de ella. Y ella le dijo, no tengo marido, soy sincera contigo, no tengo marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿ya? Pero el Señor se oculta. El Señor no se muestra como el profeta, no se muestra como el pastor, no, Él no muestra ministerios. El Señor nunca mostró ministerios, porque en Él estaba todo. Eso no manifestó, Él manifestó fue el reino del Padre, Él no vino a manifestar ministerios. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre, yo hago lo que el Padre veo hacer al Padre. Él no vino a decirte, es que tú eres profeta. Yo le dijo a Pablo, a Juan, a Mateo, a todos ellos no les dijo, es que tú eres esto, tú eres esto. No, establece el reino, llénate de mí, sé uno como yo soy con el Padre, para que hagas la voluntad de Él. Yo no te vengo a establecer. Los ministerios los estableció el Señor para formar, estructurar, para que nosotros manifestemos el reino. Y entonces por los frutos que estamos dando, entonces somos profetas, somos pastores, somos maestros, por los frutos que estamos dando a causa de Él. Entonces trabajamos en la obra de estructurar a otros porque tenemos unas misiones que cumplir. Pero el evangelio que el Señor trajo fue el evangelio del reino. Es la vida del Padre aquí en la tierra, es la vida de Cristo en nosotros, ese es el evangelio del reino. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella habló, yo soy conocedora también de la Torá. Ellos tergiversaron la Torá para poder en Samaria seguir gobernando. Ella era conocedora, hablaba de un monte de adoración. Pero Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, el que tú dices, ni en el de Jerusalén tampoco adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor viene a establecer esa adoración, que es ser uno con Él, es la identidad con Él. Adán adoraba al Padre. ¿Y cómo adoraba Adán al Padre? Antes de su pecado. Adán hacía la voluntad del Padre. El Señor quiere que le adoremos. Él no nos manda a coger baterías, teclados, trompetas, no. Adóralo como es el diseño. Haz la voluntad del Padre. Obedece al Padre. Escucha al Padre. Adóralo en espíritu y en verdad. Si te dicen espíritu, es que seas uno con Él para que hagas la voluntad de Él aquí. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer, que le adoremos, pero no que cantemos. Una cosa es cantar, otra cosa es adorar. Adorar es hacer la voluntad, adorar es adorar como lo adoró David, humillado ante su presencia, derramando de su ser, diciéndole cuál era su pecado. Esa era la adoración perfecta, esa es la adoración perfecta cuando te desnudas ante Él. Como ese diálogo con la samaritana era perfecto. Ella se estaba desnudando y Él la estaba desnudando. Y ella estaba buscando adoración, le dice, adóralo en el espíritu. No busques montes, no busques cosas externas. Esto no es material, esto es espiritual. Donde quiera que estés, por eso dice Él, en la mañana, en la tarde, a todo momento. Dice, pero entonces uno contesta en la carne y dice, no, pero es que yo trabajo, yo tengo que ir a una oficina, yo tengo que ir a peluquear, yo tengo que hacer uñas, yo tengo que hacer planos, cálculos. El Señor te dice que hagas la voluntad de Él, que le obedezcas a Él donde quiera que estés. Si estás trabajando, si estás jugando, obedécelo a Él, haz lo que Él quiere
que quiere que tú hagas. Esa es la adoración perfecta. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Y que nosotros transmitamos ese diálogo, lo tengamos con nuestros hijos. Para verdaderamente adorarlo a Él. Entonces la adoración será transformada. Los jóvenes que estén aquí serán transformados, adorarán en espíritu y en verdad. Porque ayer criticaban al joven, dice, pero ¿cómo así? Ayer una persona se levantó a decirme, ¿cómo así que ese joven que toca el bajo está lleno de demonios? Imagínese esto, por Dios. ¿Cómo así que ese joven escucha música metálica? ¿Ya? El dedo acusador. Pero no saben que ese joven se fue lleno del Espíritu, que tuvo una intimidad con el Padre, que fue transformado, que a él no le interesa el pecado tuyo, sino confrontarte y llevarte a la realidad de Él, para que hagas tu voluntad. Por eso nosotros tenemos que más bien meternos en la presencia del Señor, y no acusar, no opinar, no criticar, porque cada uno el Señor nos llevará a esa intimidad con Él y allí nos va a desnudar, como David, como la samaritana, allí, dele a ese hombre, ayer ese joven, vea, tóquelo, rómpalo allí. Y ese es el proceso con cada uno de nosotros. Él fue desnudado delante de nosotros, porque necesitaba ser desnudado, porque había una persona que tenía que escuchar eso también. Que ese hombre que usted estaba criticando, ese hombre tiene el Espíritu también. Cerremos la boca y más bien adorémoslo. Hagamos su voluntad. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, escucha bien, sabía perfectamente la Torá, esta mujer, era una experta, le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, todavía le dice el Cristo, busque el Cristo por acá atrás a ver. El Cristo, ella sabía que iba a venir el Hijo de Dios a habitar en medio de los hombres. ¡Oh! Tremendo esto. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Sabía que Él le revelaría. ¡Oh! Ella sabía. Y el Señor la seguía desnudando. Y ella seguía abriendo su corazón. Yo sé esto. Yo tengo mi oficio. Yo sé esto. Yo sé adorar. Yo estudio la palabra. La palabra me ha revelado que viene el Cristo. Y Jesús le dice, se le abre ahí. Yo soy el que habla, yo soy, el yo soy, yo soy. Ese yo soy era sagrado en ellos. Yo soy el que soy, nadie lo podía decir. Porque Él era el gran yo soy, el Elohim, el Yahweh, era el gran yo soy. Cuando Él le suelta esta palabra, ella se le cae todo, Porque era un cara a cara, pero bravo, tenaz, como diría Diana Uribe, tenaz. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, dejó su cántaro. El cántaro que esa mujer usaba era el cántaro para sus necesidades, para su oficio. Era el agua que ella llevaba para lavar su pecado, porque era su oficio. Y la palabra dice aquí que ella dejó su oficio, dejó su pecado, dejó su cántaro con el cual ella trabajaba. Ya fue confrontada de tal forma que ella no volvió a pecar. Ella dejó allí en esa cruz, dejó el cántaro, dejó su pecado, no vuelvo. Y fue, no peques más. Ya entendió, no peques más y dejó su pecado allí. Dejó esa agua estancada, dejó eso allí, eso quieto. Luego la palabra dice en el 41, dice en el 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer.
ella no fue llamada. Ella entendió tanta llenura de su espíritu que ella salió a predicar. Ella salió corriendo a llevar de lo que ella tenía. Ella recibió tanta agua de vida que tenía que soltarla, que tenía que derramar. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo lo que he hecho. Pero lo que había hecho no era lo que he hecho en sí de su vida, sino lo que ella venía a hacer. Le habló del Cristo. Ella vi, me confrontó el Cristo ha llegado, el Mesías ha llegado, es Él. Y ella salió con un ministerio. Ella no fue enviada, ella salió a causa de la llenura del Espíritu. ¿Cuántos reciben aquí en esta casa palabra? Vino, y se quedan estancados aquí? Porque no fluyen del Espíritu, no están llevando del agua de vida a otros. Y esta mujer sí lo entendió. Ella recibió, pero recibió para dar. El Señor nos llama a eso, a que de su Espíritu derramemos de su Espíritu. Esa es la palabra que el Señor nos está regalando en este momento. El Señor nos habla también de que busquemos de esa palabra, de ese lugar donde hay vino nuevo. El Señor los manda con una palabra a ellos y nos enseña qué debemos de seguir. Si debemos de seguir al hombre o debemos de seguir de sus aguas, de su esencia. Mira lo que dice Marcos 14:13, búscalo. Marcos 14:13. El Señor nos dice, no sigamos al hombre. El hombre nos lleva a un lugar, pero es el agua de vida la que debemos de buscar. Dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Ese hombre los iba a llevar al aposento de la adoración donde se iba a celebrar la Pascua. Iba a haber un encuentro con él y se iba a comer la Pascua. Y él les dice, sigan a ese hombre que lleva un cántaro. Ese oficio de ir a las aguas era de las mujeres. O sea que muchos hombres no iban a buscar el agua, porque era un oficio de mujeres ir a sacar el agua del pozo. Si recuerdan a Moisés, las mujeres estaban allá sacando el agua del pozo. Y ese oficio es de mujeres. Por eso él les dice, vean cuando vaya un hombre con un cántaro, síganlo a él, porque donde va él, ahí vamos a hacer la cena, vamos a celebrar la Pascua. Pero él la palabra en el rema te está hablando y te está diciendo, pero no sigas al hombre, sino que siga el agua que lleva en ese cántaro. Tú siempre tienes que ir a la fuente que es el agua, no al hombre. El Señor te hablaba de agua, el Señor le daba de agua a la samaritana, y nosotros debemos de buscar del agua, pero debemos de buscar de ese Padre, de esa paternidad en la fe, que verdaderamente trae un cántaro con agua de vida. ¿Ya? Pero no sigas a ese hombre, sino que sigue el agua, porque esa agua es agua de vida. Esa es la verdad que el Señor, en este tiempo, el hombre sigue al hombre. El hombre sigue al hombre y al hombre le gusta que lo sigan. Por eso se ha sembrado de apóstoles, se ha sembrado de muchas personas que quieren hacer seguidores y dan paternidad de hombres. Y siembran paternidad de hombres. Pero el Señor te está diciendo que busca del agua de Él, que busca del agua de su Espíritu, que Él es el que te da la identidad. Juan 17:22. El Hijo tiene que definirse, nosotros tenemos que definirnos, nosotros tenemos que tener esa identidad. Cuando nos vean de quiénes son hijos, somos hijos nosotros,
Como preguntaban de David, ¿de quién es hijo él? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Eso te da la identidad perfecta. Léeme el 17:23, por favor. Yo en ellos y tú en mí, para que seas perfecto en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que me los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa es la identidad que te da el Señor. Ser uno con Él te da identidad. Yo en ellos y tú en mí. El Padre en Él y yo en ellos. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca, conocer identidad. Que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. En lugares de gobierno y de autoridad a la derecha del Padre, yo quiero que estén ellos también. Porque si somos uno con Él, estamos en lugares de autoridad. En esos lugares celestiales que habla la palabra, Colosenses. Esos lugares son donde Él nos está colocando a causa de que somos uno con Él. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Ahí entendemos, en esa relación tan grande con el Señor, entendemos que el Señor se revela también a nosotros, el Padre se revela a nosotros porque es un solo Espíritu. Entonces vamos a entender Génesis, vamos a entender Apocalipsis, vamos a entender toda la palabra se nos va a revelar, porque es el Padre hablándonos a través de la palabra. En esa identidad el Señor se nos revela, cuando verdaderamente nos despojamos de todas las vestiduras de hombre que nos hemos colocado, cuando Él empieza a desnudarnos totalmente, nos empieza a llenar de su presencia, de su luz. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mira el amor del Padre en nosotros. Ese amor que dice la palabra acá, que cubre multitud de pecados. Por eso el pecado no debemos de señalarlo, porque el amor de Él, el amor tan grande que dice que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, es el que cubre multitud de pecados. Esas vestiduras de gloria que Él empieza a darnos, que nos empieza a llenar de su gloria, que nos empieza a resplandecer, es la identidad que logramos nosotros tener, porque es Cristo ya en nosotros. Esa es la identidad que el Señor nos regala a nosotros. Ay. Es el Padre en nuestra vida, el Padre que nos llena, el Padre que nos trae esa revelación tan grande. Elías también estuvo en la cueva, Elías fue perseguido, pero en esa cueva Elías también tuvo la revelación. Elías, allí en esa cueva tuvo sus 3 misiones que tenía que cumplir en su ministerio. Era ungir a 2 reyes y darle la unción, el manto a Eliseo. Ahí en esa intimidad con Él, que es la cueva que hablábamos ahora. Él nos da toda esa revelación y nos habla, solamente en esa intimidad Él nos habla, nos manifiesta de su poder y de su gloria. Él nos llena a nosotros en esa cueva, por eso debemos ir a esa intimidad con Él y a despojarnos de todas esas muletas donde nos apoyamos nosotros. Todo aquello en que descansamos, Él nos lo va quitando poco a poco para que seamos uno con Él y Él revelar de su corazón y de su espíritu. Así como desnudó a la samaritana, así como desnudó a David, como David se desnudó, como se desnudó Pablo, Él quiere que nosotros seamos uno con Él para poder Él quitarnos de esas vestiduras de carne, como habla Pablo allí en Romanos, y vestirnos de sus vestiduras. Señor, te damos gracias, Padre de la gloria, por tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de intimidad contigo, Señor, porque tú quieres vestirnos, Señor, con esas vestiduras que son de gloria, Señor, vestiduras que vestiste una vez a Adán, Señor,
Padre Santo, esas vestiduras que lograban caminar contigo, Señor, que lograban esa intimidad contigo, Señor, que tú le hablabas a Él y Él hacía tu voluntad, Padre de la gloria, Señor. Esas vestiduras que fueron restituidas a través de Cristo, Señor, que nos enseñabas cómo vestías tú a la samaritana, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Esas clamamos hoy, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Que nos revele, Señor, aquello que es torcido en nosotros, Señor. Que no permite, Señor, que tú nos vistas, Padre de la gloria. Aquello que hemos recibido, Señor, porque el pecado manifiesta lo que hemos recibido, Señor. Espíritu Santo, revélanos, Señor. Revela nuestros pecados, Señor. Revela eso oculto en nosotros, Señor. Para poder ir allí en la intimidad, Señor, a alabarnos, a limpiar, a llenarnos de tu amor, porque ese amor tuyo nos cubre de pecado, Señor. Ese amor tuyo tan grande que es Jesucristo, Señor. Esa sangre de Jesucristo que nos lava y nos limpia, Señor. Padre, danos esa identidad tuya, Señor. Revélate a nosotros, Señor, para que seas tú en nosotros, Señor. Y así, Señor, así ya, vestidos de ti, Señor, poder expandir tu reino y tu gobierno, Señor. Porque no podemos expandir algo, Señor, cuando no viene de ti, Señor. Cuando no escuchamos tu voz, Señor. Necesitamos de tu voz, Señor. Pero esa causa de nuestro oído, Señor, que necesitamos ser procesados para poder escucharte, Señor. Porque tú nos hablas a todo momento, Señor. Pero es la carne la que no nos deja escucharte, Señor, y obedecerte. Hoy queremos más de ti, Señor. Danos de beber más de ti, Señor. Queremos más de ti, Padre de la gloria, Señor. Queremos, Señor, expandir el territorio tuyo, Señor. Queremos ser las herramientas perfectas, Señor, para hacer tu obra, Padre de la gloria, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu voz para obedecerte, Señor. También queremos, Señor, que esa bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, sea extendida, Señor, a través de nuestra generación y nuestros hijos, Señor. Pero debemos de obedecerte, Señor, de hacer tu voluntad, de adorarte en esa verdadera adoración que es obedecerte, Señor. Tener intimidad contigo, Señor, para escucharte y obedecerte, Señor. Queremos expandir tu reino, Señor, pero queremos expandirlo a tu manera, Padre de la gloria. Y es llenándonos más de ti, Señor. Que ese Cristo crezca en nosotros, Señor. Habite en nuestros corazones, Señor, que verdaderamente seamos templos de tu Espíritu, Señor, que ya no vivamos nosotros en nuestra carnalidad, Señor, sino que viva Cristo en nosotros, que nuestros pensamientos, Señor, cada día sean transformados, Señor, y sean tus pensamientos, Señor, seas tomando nuestra mente, nuestra voluntad, Señor, que ya no hagamos como dice Romanos, Señor, lo que queremos hacer sea de tu Espíritu, Señor, y hagamos de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, ya tarde. Sea tu voluntad, Señor. Sea tu Espíritu en nosotros, Señor. Hoy bendecimos, Señor, nuestros hijos. Hoy bendecimos las generaciones que vienen, Padre de la gloria. Con la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, los bendecimos, Señor. Esa bendición que permanece para siempre, Señor. Porque es de generación en generación, Señor. Hoy los bendecimos, Señor. Los hijos de nuestros hijos, Señor. Hoy bendecimos los vientres de nuestros hijos, Señor. Padre Santo, Señor, para que esas matrices, Señor, den a luz hijos de Dios, hijos de la luz, hijos con diseño, hijos con propósito, hijos con el cumplimiento del proyecto del Padre, Señor, aquí en la tierra, que es llenar la tierra de tu gloria, Señor. El conocimiento se ha dado a todos ellos para que expandan tu reino y tu gobierno. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, te adoramos, te reconocemos que eres tú, que tu sacrificio, Señor, fue con un propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por esa cruz, por esa sangre derramada, porque sin esa sangre, sin esa cruz, Señor, no habíamos podido recibir de ti, Señor. Hoy recibimos de ti, Señor. Cada día recibimos más de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor.
Te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.